comprensión cada vez más consciente, cada vez más real, cada vez más integral, hasta que logramos lo que se llama el Sartori. El Sartori es un grado excelso de meditación, donde en realidad reina, así como escribía la maestra Fernanda, reina la voz del silencio, donde no hay guerra interior, donde la dualidad de conceptos ha sido superada merced a nuestro grado de unificación. ¿Usted? A ver, pero que salga, no tiene apuro. Lo que pasa es que, bueno, todas estas enseñanzas son muy importantes para el ser humano. Pero ¿por qué hay tanta dificultad para mí? ¿Por qué hay mucho miedo, celos, homicidio? Porque dejamos que el diablo actúe. Porque el diablo no quiere que seamos hijos de la luz. Quiere que sigamos siendo sus esclavos. Y gracias a nuestra intervención, que su reino se manifieste en la tierra. Pero ¿por qué entonces ya hemos hablado de las técnicas de ser inegoísmo y la mancomunidad de vidas? La propiedad, así como la entendemos, es un terrible enemigo de la felicidad. Porque siempre queremos más allá. Queremos primero una casa, pero después ya no nos conformamos con la casa. Queremos una casa quinta. Queremos una casa de playa. Queremos una casa en Miami. Queremos una casa en París. O el hombre tiene una mujer y ya no le basta una mujer. Tiene una segunda mujer. Y una tercera, y una cuarta, y una quinta, y una sexta. Y así. O la mujer igual. Quiere un segundo hombre. Un tercer hombre. Y así, infinidad. Entonces, y eso es porque no tenemos un sentido de conciencia respecto a lo bonancible que es la existencia, donde todo se nos da. Pero el ego, en su materialismo, crea el consumismo, y el consumismo nos hace criminales, nos hace ladrones, nos hace infelices, divide los hogares, rompe la familia, hace pelear a los padres con los hijos y viceversa, hace pelear a las personas con el vecindario. Entonces no hay paz, hay guerra, porque el ego es guerra, y es crimen, y es odio, y es celos, y es envidia. Entonces debemos de salir de ese círculo vicioso. ¿Alguien conoce lo que es la rueda del samsara? ¿Le conoce? Sí, se nos ha impartido aquí. La enseñanza es así. Es un círculo vicioso en el cual está toda la humanidad. Yendo y viniendo. Subiendo y bajando, subiendo y bajando. Y no es el sub y baja, es tranquila. No es un sub y baja. Sube y baja. Evoluciona y evoluciona. Evoluciona y evoluciona. Evoluciona y evoluciona. Entonces, lo que requerimos es salirnos de ese círculo vicioso del samsara, representada en la carta 10 de la metrología, que aquí ya no llamamos el tarot, le llamamos la sagrada metrología, porque es la calidad de la métrica con la cual se revela el pi. ¿Qué es el pi? El hombre. ¿Y qué es el hombre? El varón. Que ya no es hombre, es un andrógeno sagrado. ¿Preguntas? ¿Cuándo permite que el diablo se enseñe
Gracias, mi pregunta, pero cuando no tengo conciencia es cuando yo sufro mi infiel. Cuando yo no hago caso a mi intuición, también es como no tengo conciencia. Claro, por supuesto. Sí, Ahora, actué, sí. no saliendo de mi intuición. La intuición siempre proviene de la conciencia, pero muchas veces confundimos la intuición con esas palabritas sutiles que ahí sinuosamente se van manifestando y son del diablo. Ahora, el diablo, si bien existe exteriormente, debemos tenerle miedo al diablo. Y si no, invito a tener siempre a la mano un espejito. Para cuando tengan rabia, cuando tengan odio, cuando tengan celo, cuando quieran matar, cuando quieran maldecir contra alguien, ponen el espejito y se miren y se van a ver desfigurados, monstruosos, y ahí sí se van a aterrar. Y es una práctica que enseñamos aquí, nos enseña, para que siempre tengamos a la mano. Antes las mujeres tenían un espejito así, los hombres también tienen que ponerse un espejito ahí para cuando les llegue ese momento irascible, mirarse y saberse cuán terrible es la manifestación del diablo. Y saber que en ese momento no somos Dios, somos su inverso. Entonces no es cuestión de negarlo o aceptarlo, es como Dios. ¿De qué sirve aceptarlo a Dios si estamos cometiendo diabluras? ¿De qué sirve no aceptarlo al diablo, sin embargo, si somos sus prisioneros? Estamos encadenados a sus caprichos y cometemos sus barbaridades. Entonces no es cuestión de creer o no creer. Aquí lo importante es que aprendemos a diferenciar lo que es la creencia, que es adquirida, que es objeto de la experiencia ajena, y que es muy útil y que pudo haber sido útil para quien, prepararse a su experiencia, tuvo esa sabiduría, pero no es nuestra sabiduría. Y quien no tenga la sabiduría por experiencia propia, siempre dudará. Entonces tenemos que salir de la duda. Aquí en México hubo, por la época de los años 60 y 70, una revista formidable que se llamaba Duda. No sé si seguirá bien, pero era buenísima. Y les cuento, la duda en sí no es buena, pero la duda es un resorte maravilloso que nos permite clarificar nuestra naturaleza, porque la duda nos permite dejar de creer en lo que es falso y hasta lo que hasta ahora creíamos como verdadero y dejar de aceptar como verdadero o perfecto lo que no había sido así. Entonces, gracias a la duda, podemos utilizar sin caer en el anzuelo terrible que puede significar la duda insatisfecha, pero utilicemos la duda para poder saber qué de cierto hay en lo que afirmamos y qué de falso hay en lo que negamos. Mientras no nos conste algo, aunque lo haya dicho mi persona, ustedes no van a decir que es real, mientras no lo hayan experimentado en sí mismos. Y esa es la gran diferencia. Que la enseñanza que se entrega no es para seguir teniendo esclavos. Y por eso es que se opone el sistema de las izquierdas y las derechas, de las iglesias y de los poderes que reinan en el mundo. Se opone a que se entregue esta enseñanza, porque ellos viven de los esclavos, del encadenamiento, de la ignorancia. Y por eso, en cuanto nos toque la responsabilidad como ciudadanos
ante quienes tienen la responsabilidad de administrar nuestros intereses y ser nuestros representantes, exijámosle siempre que lo fundamental de los presupuestos debe ser salud y educación. Porque sin salud no podemos aspirar a tener una educación adecuada. Tendremos tendencia a ser tarados por estar enfermos. Entonces la salud es lo primordial. Y después de tener una buena salud, tenemos que tener una buena educación. Y con salud y educación se acaban las cárceles de las doctrinas falsarias que manejan los sistemas, que periódicamente se reparten las hegemonías de poder para sojuzgar a los pueblos. Es como en un hogar. Cuando no hay amor, está el ímpetu machista o la irrupción feminista para la confrontación. Entonces ese hogar, por los egos, por la guerra, naturalmente no es algo tarde o temprano, lo que se impugna. Reino dividido, el reino perdido. Entonces tenemos que aprender a respetar el hombre a la mujer y la mujer al hombre. Si bien es bíblico que el hombre es la cabeza del hogar, y efectivamente tiene que haber una cabeza, porque el hogar es un organigrama. Pero no por ser cabeza el hombre va a esclavizar a la mujer, porque además eso de ser cabeza no quiere decir que el hombre tenga que deshacerse de los compromisos que tiene la mujer, como atender tantas cosas, como atender a los niños, o hacer tantas cosas que aún creemos, y algunas civilizaciones, una cultura, por ejemplo, muy atrasada y que dicen representar religiones, que no le permiten a la mujer ni siquiera mostrar la cara y les prohíben una serie de situaciones. En tiempos de Jesús, la mujer no tenía derechos, no podía aprender a leer o escribir, tenía que ser analfabeta y esclava, no podía ser ministra de alguna religión, no podía ejercer un cargo público. Todo era ejercido por ese machismo estúpido que aún, desgraciadamente, en nuestro siglo XXI sigue reinando. Entonces, en lugar de fomentar odios entre generaciones, padres e hijos, en lugar de fomentar odios de género entre el hombre y la mujer, aprendamos a más bien transmitir paz y amor. Aprendamos a ser mensajeros de paz. Aprendamos a ser imitadores de Cristo, llevando un mensaje de fe, de esperanza, de amor. Y eso es posible, porque en nuestro interior está el paraíso. Tenemos todas las condiciones para que nuestro interior sea un verdadero paraíso, prescindiendo de todas esas golosinas a las cuales nos ha acostumbrado el ego, engañosamente, porque el lobo feroz siempre se la quiere comer a la caperucita y siempre la va a engañar, la va a tratar de engañar. Entonces, hombre precavido sabe que tiene que ser como el monumento principal que tenemos allá en la Reforma, ¿cómo se llama? Ángel de la Independencia. Ángel de la Independencia, pero también está Diana la Cazadora. ¿Verdad? Diana la Cazadora. Tenemos que aprender, aún siendo hombres, pero mujeres también, a ser como Diana. Estar siempre dispuestos a cazar al ego y no dejarnos vencer. Por eso es que tenemos que saber utilizar el arco y la flecha.
Por eso tenemos que saber utilizar la espada. Pero no son armas materiales, son armas psíquicas. Tenemos que aprender a utilizar. Porque el mundo del sistema quiere que haya armas que diezmen a la población. En cambio, las armas del espíritu son de la luz y de la esperanza. ¿Sí? Maestro, aquí en la teología de la práctica dice, debe estar cimentada en el egoísmo, o sea, hay que trabajar y matar los egos. Exacto. En la iluminación interior, bueno, ahí se refiere que Hay que lograr el de ser. la verdad y la vida. Hay que lograr el ser. Exacto. Pero aquí, ¿me podría explicar? En la mancomunidad de bienes. Ajá. ¿Está un poquito confuso? Ok. Si aprendemos el octuple sendero que enseña el Buda, y que ese es el Zen, pero a la vez entramos al Tao. Porque en el Tao está el equilibrio. Y naturalmente, no por vivir la mancomunidad de bienes, vamos a fomentar a los flojos, a los ociosos, a los incapaces, a los inútiles, a los zánganos. No, porque cada cual debe cumplir su parte. Y la mancomunidad de bienes quiere decir que si un Estado tiene tal riqueza, todos y cada uno de los ciudadanos del país deben de tener los mismos derechos, aunque no sean del partido gobernante. Y deben tener la repartición de todos los bienes que son del Estado, porque hay una contrariedad terrible en nuestra democracia, porque ha caído en tal desfachatez la democracia que quienes se hacen gobernantes, por lo general, lo que quieren es dominar para llenarse Dios de plata y seguir dominando a los pueblos, manteniéndolos en la pobreza y en la ignorancia. Cuando si en verdad hubiese sabiduría de los gobernantes, si pudiésemos recuperar, por ejemplo, la sabiduría para resolver una situación incómoda, difícil, como la que le correspondió a Salomón cuando se disputaban dos mujeres la maternidad de una criatura. Hemos visto que la sabiduría de Salomón determinó pues que iba a partir a la criatura. Y claro, la que no era la madre estuvo conforme, que no era ella. En cambio, la que era la madre dijo, no, que se la lleve ella. Entonces, requerimos de una justicia así, consciente. Y para ello, entonces, hace falta que los recursos que tiene un país, si bien hay una representación que se llama el Estado, pero si el Estado no va a favorecer a sus ciudadanos, ¿de qué nos sirve el Estado? Es un Estado fallido, es un Estado hipócrita, es un Estado inconsistente en sus principios y en sus ofertas electorales. Pero si vemos que se organizan las cosas para que todos tengamos los mismos derechos, que no se opere la ley del embudo, angosta para unos y ancha para otros, si podemos hacer posible que tengamos los mismos derechos, blancos, negros, amarillos, rojos, o lo que sea, hombres o mujeres, niños o ancianos, legos o ilustrados, que todos tengamos los mismos derechos, eso es formidable. Simplemente que hay que saber respetar la preparación, porque no podemos comparar a alguien que dedicó años de estudio y de preparación con alguien que pues no tiene ninguna preparación y quiere hacer una cirugía o dársela de juez sin haber tenido un curso
de elemental derecho, que el derecho está basado en la justicia. Y la justicia es dar a cada cual lo suyo, lo que le corresponde, que en latín eso se llama, un aforismo latino que se llama el sum cuique, que quiere decir a cada cual lo suyo, lo que le corresponde, lo que le pertenece. Y como ciudadanos de un país, ¿cuántos millones de habitantes tiene ahorita México? 200. Algo así. Algo así, ¿no? No, 120. ¿Ah? 120. 120, ¿no tiene 200 todavía? No. Me acordaba que ya no me iba por los 200. No, 120. Ok. Bueno, entonces, si un solo habitante, uno solo de esos 120 millones, no puede gozar de los beneficios en igualdad de condiciones, que solamente valga su preparación para poder competir, entonces es un Estado fallido. Y no existe democracia, porque no hay equidad. Por mucho que nos falseen, será una hipocresía. Y no quiero hablar respecto a situaciones presentes, modernas, sino que eso es en estado general. No quiero referirme a México. Y yo, por ejemplo, respecto a mi país, yo lamento y doy duro palo a todo un sistema de desgobierno, de desorden y justicia, que naturalmente es parte de la estructura de un mensaje crístico que tiene que ser valiente, que tiene que ser firme y que tiene que ser puro, que tiene que ser consciente y que tiene que estar en contra de la injusticia, en contra de las inmoralidades, de la corrupción, de los crímenes y de los robos que acostumbran nuestros gobiernos, lastimosamente. ¿Preguntas? ¿Qué nos podría decir de una manera práctica? Bueno, voy a poner un suceso, ¿no? Una persona X despierta por la mañana, se pone en oración, se pone en conexión con lo que es espiritualmente y sale a hacer sus labores. Y a la vuelta de la esquina se encuentra X persona que le ha causado daños, digamos, frecuentemente desde su existencia, a lo mejor desde años, y es una bomba para lo que es interiormente esa persona. ¿Cómo podríamos, de alguna manera, comprender o desviar, o no sé cómo usted nos lo podría explicar, para que no surja ese, pues es como esa situación? Es como ajá, exactamente. Claro, con mucho gusto. Interesante la pregunta. Y la vamos a responder de la siguiente manera. El hombre no tiene continuidad de propósito. Está movido por el ego. El hombre no tiene conciencia. El hombre está dormido. Se llena de buenas intenciones. Como cuando va a misa y está recibiendo la hostia. ¡Uy! Un santito ese rato. Una maravilla, ¿no? O sea, le falta el halo nomás de la espiritualidad y de la santidad. Pero ni bien sale, vea un hombre a una mujer hermosa, se olvidó de la mujer, pues, o la mujer que vea a un hombre muy atractivo, se olvidó pues del marido. O vio una oportunidad de valerse de su conocimiento para aprovecharse, por ejemplo, de los bienes ajenos, aprovechando la ignorancia ajena. Entonces, eso ocurre porque no hay un estado de continuidad de propósito. Eso ocurre porque el ego reina en el interior. Y lo que ha habido es apenas una fantasía, un pequeño flash de conciencia, pero que no se le ha querido dar espacio para que eso se agrande, sino que más bien han hecho agrandar a los egos. Pero, como pedía una solución, tenemos aquí la solución muy simple. Solamente es aprender una palabrita. ¿Qué es lo que nos está dando ahorita en la cara? El sol. El sol. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? Vamos a dar la clave del sol.
Es tan sencilla. La clave de sol nos permite darnos cuenta del momento que vivimos, de la persona que somos y quién se está manifestando en nuestro interior y si realmente tenemos propósito valedero, constante, permanente para dejar de ser el animal que hasta entonces hemos sido. Entonces la clave de sol nos permite, con estas tres letras de la palabra sol, S-O-L, la S es sujeto, la O es objeto y la L es lugar. Cuando estamos dormidos, olvidamos quiénes somos. Entonces, 1 millón, 10 millones, 100 millones y una cantidad interminable de egos juegan en nuestro interior su juego, peleándose entre ellos y hace que se manifieste el ego. Entonces, ese no es el sujeto, es el ego. Entonces, cada vez que nos encontremos ante una situación que creamos que no deberíamos cometer, si de pronto nos encontramos queriendo matar a alguien con un puñal en la mano, y entonces, ¿quién soy? Entonces uno despierta y deja de ser un criminal. Está a punto de cometer. Hay personas que usan los pentagramas y saben irse a los prostíbulos. Y con el pentagrama, inclusive el pentagrama se invierte. ¿Y qué es el pentagrama invertido? Es el demonio. El demonio y está con el pentagrama en el pecho. Entonces, ¿quién soy? Si esa persona que está con el pentagrama en el pecho y cree que está en la iluminación y en la espiritualidad y en la luz y en el ser, se da cuenta que no es solamente por el pentagrama, la forma, sino el pentagrama viviente que se está entregando ahí en su forma invertida, se está cayendo a los infiernos y dice, ¿quién soy? Naturalmente que quien está cayendo no es el ser, no es el sujeto. ¿Quién es? El demonio, el ego, el pecado, la traición, la maldición, que representa perder el paraíso. Entonces siempre sepamos recuperar nuestra naturaleza divina por encima de cualquier fascinación. El ego tiene la capacidad de fascinarnos con una velocidad fantástica y sus sinuosidades son terribles. Y son golosinas casi imposibles de rechazar, porque actúa con tal precisión infernal el ego, que casi siempre se cae en sus trampas. Cuando el ser está despierto, dice, sujeto, ¿quién soy yo? Yo no soy el ego, soy el ser. Y claro, hay personas que ya saben quién es el ser íntimo. Entonces pueden acudir a ese ser íntimo y ese es un verdadero talismán para las cosas buenas y es un verdadero escudo contra las cosas malas. Porque eso es una forma viviente. Bien, entonces el objeto. El objeto, cuando estemos por hacer algo y nos parezca un poco insólito, raro, digamos, hablamos aquí español, ¿verdad? Castellano. Pues si de pronto ustedes me estuvieran escuchando aquí, es como en los juegos de Rusia, hablando ruso, ¿qué dirían?
pues ese objeto pues está fuera de esta dimensión. Estoy soñando. Entonces ese objeto que estamos cometiendo no es lo correcto. Entonces, todo objeto, o sea, toda situación que llevemos a cabo, tiene que ser pura, trascendente, tiene que ser útil, tiene que ser provechosa, tiene que ser espiritual, tiene que ser luminosa. Toda acción que llevemos a cabo. Y cuando nos veamos ejecutando una mala acción, el objeto de hacer algo indebido que nos haga despertar, y gracias a la clave de sol, si ustedes la practican, es increíblemente poderosa, porque eso les va a hacer despertar no solamente en el mundo material, sino que van a ver cómo en los sueños, cuando estén en el mundo de los sueños totalmente dormidos, se van a encontrar practicando la clave de sol y ahí, como un relámpago, se van a dar cuenta que están fuera del cuerpo, pero conscientes. Y entonces van a poder investigar la verdad, más allá de cualquier fantasía. Bien, entonces, el lugar. Ya dijimos ese de sujeto o de objeto y L de lugar. Bien. Cuando nos encontremos en un lugar que lo hayamos, digamos, me encontré en una casa que aparezco con otra mujer y con otros hijos, e inclusive los llamo de su nombre, y después decimos, oh, pues sí, esta no es la mujer que tengo ahora. Porque claro, hemos tenido a través de los tiempos, los hombres y las mujeres, muchos cónyuges. Casi siempre son los mismos. Pero hay karmas también que nos hacen encontrarnos con el mismo demonio como pareja. Sí. Bueno, pero en los mundos internos, a veces nos encontramos en otra dimensión y nos encontramos con tan naturalidad que conocemos dónde están nuestros libros, dónde está la cocina, dónde está el baño, qué se llama esa mujer. Pero si decimos, oh, ¿y qué hago yo aquí en este lugar? Si no es el de mi vida cotidiana. Entonces tomamos conciencia de tal. Si nos encontramos en un meeting, donde hemos ido con la mejor intención de escuchar a un orador, y ese orador empieza a exaltar nuestros egos, a que vamos y matemos, o que tumbemos gobiernos, o que hagamos crímenes, o que hagamos robos, o que hagamos cualquier barbaridad. Y entonces nos vamos a dar cuenta que el lugar donde nos encontramos no nos corresponde, y ahí despertamos conciencia. Cuando nos encontremos en un lugar inapropiado, sabremos que no estamos conscientes, y eso nos permite despertar. Pero además, para que la clave de sol le surta efecto, hay dos clavecitas físicas, materiales extraordinarias. Cuando sientan algo difícil, si ven ustedes ahorita un avión que se pasea por aquí, ¿verdad? Que van a decir que no. ¿Qué pasa? No corresponde, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a dar una pellizcadita. ¿Duele? A ver. A ver. ¿Duele? 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 Bueno, entonces, porque dolió, nos damos cuenta de que no estamos en el mundo de la forma, porque aquí si nos pellizcamos, duele, ¿verdad? Bueno, si nos vemos traspasar una pared,
¿Qué pasa? No estamos aquí, ¿verdad? Si nos encontramos una persona muerta, a mí me ha tocado encontrarme con mi padre, con mi madre ya muertos, y claro, y más bien yo consciente les he tenido que decir, y bueno, ya sabe uno que no está aquí, está en otra dimensión. La muerte no existe, uno va a otras dimensiones. La vida es eterna, lo que se muere es el cuerpo que se devalúa, el cuerpo que se gasta, como una ropa vieja y que hay que cambiar. Entonces permanentemente cambiamos el cuerpo, que esa es la sabiduría divina. Por eso es que a veces nacen niños enfermos, mudos, paralíticos, y decimos, oh, ¿y cómo es que uno es por sus pecados que paga sus pecados? O el pecado de los padres. Cada cual lleva su propio pecado y los trae desde niño. Desde niño, porque ya vivió etapas anteriores. Y la justicia divina no es que Dios sea imperfecto. Porque además quien nos está castigando es un juez interior, un fiscal interior. ¿Saben ustedes la función de un fiscal, verdad? ¿Quiénes estudian derecho o conocen derecho? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, el fiscal es el que acusa. Tiene por misión, en representación del Estado, poner en juicio a quien ha infringido la ley, que ha cometido un delito. Entonces nosotros tenemos ese fiscal propio. Entonces es nuestra propia naturaleza como fiscal que nos va a decir, usted ha cometido tal cosa y tiene que pagar. Porque lo que se debe, se paga. Con la diferencia que la doctrina del Cristo tiene dos maravillosas palabras y me gustaría que las escriban. Uno es el perdón y el otro es la misericordia. Y todo esto se resume en el amor. Quiere decir que por mucho que debamos karma y que sea terrible lo que debemos, la es del Cristo viviente. Es del Cristo viviente. Es la misericordia y el perdón. Es la manifestación más grande de su amor perfecto, que permite que por muy grandes que sean las deudas karmáticas, pueden ser trascendidas. Claro que a la ley nadie la borra. Lo que se hace con el karma es trascender, pagando de modo simbólico o atenuado aquello que con rigor y con equidad y con justicia nos correspondía pagar. ¿Ya? Entonces esa es la doctrina de Cristo, es misericordia y perdón. Si no, tendríamos que pagar con verdadero dolor, tal y cual como hemos cometido el delito. Ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué se llama esa ley? La ley del talión. Pero la ley de Cristo, ¿qué había sido? Misericordia y perdón. Resumida, esa palabra mágica que es el amor. ¿Bien? Así pues, mis queridos amigos, para no cansarlos, vamos a dejar por hoy, salvo que haya alguna otra pregunta por ahí. Sí, es bueno. Sí, a ver, adelante. No es lo que vimos, pero tengo una duda. ¿Cuál es el 24º misterio? El 24º misterio es aquel que se corresponde con los misterios de el Dios Han. El Dios Han es el que tiene dos caras. Mira hacia atrás y mira hacia adelante. En la dualidad. Se refiere a la indecisión. A la indecisión. Pero a la vez, el misterio 24 es el misterio del amor. Es el misterio que cubre todos los misterios. ¿Quién? Cristo. Preguntas. ¿Por qué es la indecisión? ¿Cómo? ¿Por qué es la indecisión? La indecisión. Porque nunca estamos con un centro permanente de conciencia. Entonces no sabemos qué hacer. Somos indecisos.
y la indecisión nos hace dar paso falso y caemos en el precipicio. Entonces, Pero ahí están los dos, la indecisión y el amor. claro, es que eso es lo importante también de la enseñanza. Ley es ley, y la ley se paga, pero se puede trascender. Y cuando una ley superior, que es de amor y de misericordia, entra en vigencia, todas las leyes inferiores son trascendidas. La ley del amor, la ley del Cristo es todo. Es amor, es vida, es triunfo. Maestro, una Dígame. pregunta. ¿Qué pasa con las religiones que niegan la existencia de la Virgen María, que no creen en la Virgen? Bueno, es que la forma como nos han enseñado a adorar a esa naturaleza femenina de la divinidad está equivocada. Porque le ponen solamente a María la condición de madre. Y María cumple un papel importantísimo, es la sacratísima madre de Jesús el Cristo, nuestro más grande Redentor, ¿no? Es el más grande Cristo de todo el universo, y de todas las dimensiones, y de todos los tiempos, y siempre ha existido, y siempre existirá, y aquí mismo está existiendo. Entonces, querer darle a Cristo la condición nada más de hombre, fue hombre, y esa es la maravilla también, porque quien niegue la condición de hombre de Cristo Jesús, está negando la realeza y la trascendencia, porque él dijo, cualquiera que haga las cosas que hago de mi Padre, cualquiera de vosotros las podréis hacer, y cosas mayores haréis, ¿no? Entonces, la pregunta suya nos remite pues a tener por definido de que María no es la representación muy sublime que nos han dado mediante la religión, pero está incompleta. Está incompleta. A María tenemos que sentirla desde nuestra columna vertebral. Cuando sintamos a María viviente, elevándose por nuestra columna vertebral, como corriente de fuego y de luz, según el orden de Melquisedec y de Jesús, del Cristo, entonces sabremos entender lo que es María Sacratísima Virgen y Madre. Y ella es la que da en forma virginal la concepción de nuestro Cristo. ¿Entonces eso fue bien? ¿Okay? Bueno, muchísimas gracias por su atención. Los esperamos, pues no sé cuáles son los planes que hay acá. Estoy a sus órdenes. Me ha alegrado verlos. Créanme que me he sentido nada cansado, pese al viaje tan intenso. Sí, más bien me siento muy renovado con la presencia y el afecto de todos ustedes, que aprecio y que nos hayan visitado. Muchísimas gracias. Que Dios siempre los bendiga. Paz y bendición. O hay, No, no hay nada. mañana vamos a estar, El techo a las 5 de a las 5 ahorita. ¿Pueden ir a Petla? La dirección mañana. No, se las escribo ahorita. Hay otra cosita que me olvidé y que lo voy a exponer ahorita respecto a la cuestión de la clave sol. Hay algo importantísimo. Cuando nos encontremos en situación bien rarísima, no se nos olvide dar un saltito. El saltito es fundamental. Y si alguien no lo haga en delante de otras personas, porque lo vamos a decir, exacto. Pero el saltito, miren, cuando vean ustedes una situación así, caramba, si vemos un elefante volando aquí, ¿no? No sé, sería maravilloso. Entonces damos el saltito.
Si volvemos por efecto de la gravedad de la Tierra, quiere decir que estamos aquí y nos pellizcamos y duele, ¿verdad? Y queremos traspasar aquí, ¡pum! Chocamos, ¿verdad? Sí. Es muy bueno ver que alguien ya traspasó. Pues ahorita mismo yo tengo que la están traspasando. Porque las dimensiones, sin chocarse, se interconectan. Nada más no se chocan porque no están en el mismo, exactamente en el mismo espacio. Pero las dimensiones están aquí. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. He estado complacido con su presencia, que Dios me lo bendiga. Así que vienen aquí nos vemos y de aquí nos vamos para allá. También podría ser aquí un punto de reunión. Y bueno, quienes tengan movilidad, pues llegan aquí por su movilidad, si no se ve. Como 20 para las 5. Llegamos aquí. Quienes tengan a alguien enfermo en la casa, llévenle un poquito a su agüita. ¿Ya? Les va a aceptar. Pero denlo, así como lo están tomando ahora con fe, háganles tener fe a los demás. ¿Ya? Y el agua es poderosísima. Ahora, naturalmente, primero inyecta una energía extraordinaria. ¿Quién tiene a alguien especial para usted que tiene a esa persona? Vamos a darle. Sí. Vamos a darle algo especial. Bueno, póngala así. A ver, quienes tengan una situación especial en la casa, háblame. Sí. Bueno.